Amén, amén. Gusto de verlos, hermanos. Bienvenidas, hermanas. Gracias por su sintonía. Seguimos con nuestra serie de la Gran Tribulación y estamos al final de, del- de la era de los 7 años de la Gran Tribulación y también casi al final de la clase, ¿verdad? Porque ya vamos llegando a concluir cómo se acaba ese periodo, ¿no? Y hemos hablado un poquito de la venida del Señor, los propósitos, ¿verdad? Y déjenme compartir la pantalla. Bienvenidos todos. Aquí pusimos los temas que competen a lo de perdón, aquí, a lo de lo que pasa durante al final de la gran tribulación, ¿verdad? Y hablamos del evento maravilloso que pondrá un final a toda la destrucción, a todas las desgracias que se darán durante esos 7 años de, de gran sufrimiento, especialmente para el pueblo judío. Y dijimos que se acaba con el evento, la venida de nuestro Señor Jesús, la venida física, literal, real, de Jesucristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Eh, los eventos esperados para la última parte los pusimos en estas categorías, ¿no? Se le va a levantar un ejército en contra de Israel y el Señor regresa a su rescate. El Señor Jesús viene a defender a su pueblo, viene a, a pelear por ellos, ¿no? A proteger al remanente que quede, que va a ser nomás un tercio de todos los millones de personas que son judías al corriente, ¿verdad? Esa guerra se la denomina como el Armagedón, hablamos un poquito de eso. Hablamos que el Señor Jesús se va a encargar de destruir, de aniquilar, de acabar como con todas las naciones que son anti Dios, anti Jesús, ¿verdad? Anti anticristo, ¿verdad? Va a ser un gobierno, un gobierno eh, oscuro, ¿verdad? En tinieblas, sin Dios, ¿verdad? Y lo estamos viendo, un gobierno global que se anuncia que vendrá. Así que otro título que vimos, y este es en el que nos vamos a enfocar ahora, es que al final de la gran tribulación, cuando el Señor Jesús venga, rescate a Israel, eh, elimine a todos los enemigos de su reino, ¿verdad? Israel va a ser convertido. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Israel va a ser convertido, revivido espiritualmente y va a recibir a su Mesías, ¿verdad? Va a reconocer al Señor Jesús. Para nosotros los creyentes es la segunda venida de Jesús. Para los judíos que sean creyentes en ese momento, al ver al Señor Jesús, va a ser la primera venida. Ellos se perdieron la primera venida, así que eso les dijo el Señor Jesús. Él lloró por ellos y dijo que iban a sufrir mucho por no haber reconocido eh, su primera venida, no reconocieron eh, el día de su visitación, así lo pone, ese fue el término que usaron los profetas cuando anunciaron que iba a venir el rey. Ellos sabían, tenían profecías eh, precisas, exactas del día que iba a entrar el, el Mesías a Jerusalén, pero se perdieron esa primera visitación, ¿no? Por eso les ha tocado sufrir bastante hasta el día que vayan a verlo cara a cara y van a reconocerlo ahí sí como su rey, su Mesías, su Salvador. Literalmente los va a venir a salvar. Ahí sí va a ser un rey salvador, un libertador, va a ser un guerrero cuando Él venga, ¿no? Así que hemos visto que Jesús viene a acabar con los destructores de la tierra. Hay unos versículos acerca de eso, tal vez lo vamos a ver la próxima clase, pero ahora nos vamos a enfocar en el hecho de que Israel lo va a reconocer al Señor y en el hecho, este punto también, que el anticristo y el falso profeta
son lanzados al lago de fuego cuando el Señor Jesús venga. Así que hay varias cosas que tienen que pasar en este evento maravilloso que será la venida del Señor. En clases futuras vamos a ver que Satanás será apresado y limitada su influencia demoníaca sobre el mundo. Va a ser puesto en una prisión por 1000 años y comenzará el reinado del Señor Jesús aquí en la tierra por 1000 años y lo hará desde Jerusalén, allá en Israel. Por eso el pleito y la batalla espiritual por esa tierra. ¿Por qué hay tanto tumulto en ese lugar, no? Tengo un mapa que les quería enseñar de todas las naciones musulmanes que están alrededor. En cuanto a terreno, es impresionante cuántos países, cuántas naciones hay y qué tan chiquitito es Israel. Y uno pudiera decir, ¿por qué no reparten a la gente que está en Gaza entre tanto territorio musulmán? Pero el pleito no es en sí, no es por alguna situación política, algo, sino que es algo espiritual. Satanás quiere ese terreno porque sabe que desde ahí tiene que reinar el Mesías para toda la humanidad. Desde ahí se va a establecer el reino de Cristo, ¿no? Entonces, mientras más logra detener en su idea, ¿no? En la mente satánica torcida, ¿verdad? Es influenciar a las naciones para que desaparezca Israel, para que deshacer la posibilidad de que regrese eh, Jesús a su tierra, ¿verdad? A la tierra que le prometió a su pueblo, ¿no? Entonces, por eso está la batalla y las naciones caen bajo la influencia diabólica, ¿no? De decir, repartamos la tierra, quitémosle, y eso lo vamos a ver, el Señor lo anuncia desde la eternidad, ¿no? Que iba a haber este conflicto, ¿verdad? Pero quiero que tengan los temas presentes porque a veces salen versículos que se aplican a tal vez a un punto que ya hemos visto, pero hoy específicamente queremos ver cómo Israel va a ir despertando a la realidad de que su Mesías regresa para rescatarlos y cómo el anticristo es acabado, ¿no? En un 2 por 3, ¿no? Dice la palabra, no va a haber batalla, supuestamente se reúnen para irse en contra del Señor, pero el poder del Señor lo elimina automáticamente. Y eso lo vamos a ver aquí. Déjenme avanzar un poquito. Todo esto ya hemos visto. Y dijimos que íbamos a ver porciones del Nuevo Testamento, porciones del Antiguo Testamento y salmos donde nos hablan de estos acontecimientos, tanto de la segunda venida o del milenio, o se nos habla de este, la restauración de Israel, mucho en el Antiguo Testamento. Así que acabamos con el Salmo 105, la última clase. Hoy vamos a hablar de el, el fin del anticristo, ¿no? Y eso está en Segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo explica este evento de cómo se va a acabar con este líder mundial, global, ¿verdad? Y su ayudante, que se le llama el falso profeta. Será un gobierno de control autoritario, ¿verdad? Va a ser prácticamente como una dictadura, el que no tenga una marca que él va a tener con su nombre, ¿verdad? Que es un número de hombre, dice el 666, no va a poder comprar, no va a poder vender, va a haber mucha limitación, va a haber persecución, va a haber mucho sufrimiento durante ese gobierno corto que hemos visto que esa marcar empezará a la mitad de la gran tribulación, la última mitad. Entonces esos 3 años y medio van a ser los peores, aunque la gran tribulación se la define como un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser de mucho desastre, se anticipa que son guerras, destrucción, pero que van a dar cabida a que Israel pueda construir su templo durante ese tiempo y a la mitad de los 7 años
el anticristo, este gobernante, va a romper el pacto que haya hecho con ellos, ¿verdad? Y va a empezar una persecución. Pero es un gobierno mundial que no dura mucho, ¿verdad? A máximo 7 años. Empieza con 10 gobernantes y después sale el anticristo de entre esos 10. Y a los 3 años y medio él recibe toda la autoridad de parte de Satanás para que pueda hacer y deshacer como él quiera durante los últimos 3 años y medio. Pero al regresar el Señor, y básicamente su enfoque en esos últimos 3 años y medio va a ser querer destruir a Israel. Pero cuando el Señor venga, este le para, le para toda su eh, odio, le para todo ese ataque que ha estado desenfrenado en contra y persecución en contra de Israel. Así que aquí vemos el fin. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 7 al 9 dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, del pecado, ya está en acción, no es algo que eh, va a surgir nomás por 7 años y va a ser 7 años nomás la acción del diablo. El diablo ha estado activo y ha estado este, enfocado en lo que quiere destruir a, al pueblo de Dios en sus dos categorías, tanto la iglesia, los creyentes y al pueblo de Israel también, ¿no? Ese es el enfoque, destruir lo que Dios ama, destruir la creación de Dios, destruir al ser humano, destruir la familia. Está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La culminación de ese misterio de iniquidad, de maldad, va a ser el anticristo. Él es lo máximo, el plan supremo del diablo, ¿no? De destrucción y de odio hacia todo lo que Dios ama. Sabemos cómo ha avanzado, ¿no? Mucha gente dice, esos son temas políticos, ¿verdad? Pero en realidad son temas espirituales. Cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, el odio a la vida, el odio a la creación de Dios, ¿verdad? El hombre está llegando al punto extremo, ¿no? De decir, nosotros somos nuestros propios creadores y nosotros podemos hacernos como nosotros querramos, ¿no? Hay mutilaciones, hay cambios, todo esto es parte del trabajo, ese misterio de iniquidad que está por revelarse en este líder mundial, ¿verdad? Y uh, acá en Estados Unidos tenemos la oportunidad pronto, ¿no? De hacer votaciones como creyentes, se anima a los creyentes que entiendan, ¿no? Que hay un partido que promueve, ¿verdad? La muerte, promueve la destrucción del cuerpo, promueve que no se glorifique a Dios, ¿verdad? Y hay otro que, claro, ningún partido es perfecto, ningún hombre es perfecto. Algún día vendrá el Señor Jesús, que Él es el perfecto, ¿no? Y traerá su gobierno perfecto, ¿verdad? Pero sí hay uno que es menos, en cuanto al tema de la vida, en cuanto al tema de la familia, de mantener obviamente el estatus que Dios anuncia, ¿no? En su palabra. Hay uno mejor que otro en ese sentido. Pero en las estadísticas dice que los creyentes no se involucran, dejan que avance las tinieblas por falta de entendimiento, ¿verdad? Por falta de eh, interés, tal vez. Hay mucha indiferencia, ¿no? Y esto va a dar lugar a que, como dice aquí, hay ahorita al presente quien lo detiene, es al anticristo. Muchos interpretan eso que es la presencia del Espíritu Santo a través del creyente, la iglesia. El día que el Señor se lleve a la iglesia, no va a haber influencia de luz, no va a haber influencia de bondad, pero si al
presente, teniendo al Espíritu Santo, el creyente no hace nada, es, ya no hay que detenga en un sentido a esta manifestación de la acción del misterio de iniquidad. Si el creyente está apático, ¿verdad? No le importa, es eh, como influenciado, ¿verdad? Por las fuerzas modernas, ¿no? De pecado. No hay mucha influencia de todas maneras de la iglesia. Por eso muchos dicen, no, no puede ser la iglesia, porque la iglesia está prácticamente eh, ineficaz en su papel, ¿verdad? Obviamente hay un remanente, pero de tantos millones de millones, especialmente en este país, eso, muy alto el tanto por ciento de gente que se dice ser cristiana, pero la realidad es que no lo vemos en acción, ¿no? Y vamos a ver cómo se proyecta, ¿no? El resultado, ¿no? Pero el punto es de que sea que el Señor se levante las manos, que diga, ok, que avance la maldad, que eso es lo que quieren, esto es lo que van a recibir y se manifieste este misterio de inequidad. Ahí dice entonces, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso hemos subrayado eso, porque en dos líneas se nos habla de la venida del Señor y el Señor va a destruir al anticristo con el poder de su boca. O sea, él va a decir algo y el resplandor con el que el Señor viene lo deshace, lo destruye, no lo aniquila, lo acaba. Es algo instantáneo. No va a ser una batalla, una lucha de a ver cómo tumbamos al anticristo, vamos a tratar de quitar a este dictador. No, el Señor viene y él ah, deja de existir en ese sentido como humano, ¿no? Lo mata, ¿verdad? Y su alma va al infierno. Dicen aquí, miren, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente, Dios quiere alcanzarlo, Dios quiere abrirle los ojos, pero si la persona no quiere, por eso dice, rechazan, no reciben el amor de la verdad. Así dice en español, en inglés dice que no aman la verdad. Aquí dice no reciben el amor de la verdad, pero en otras versiones dicen no tienen amor por la verdad. Se les presenta la realidad, esto es como Dios quiere que vivas, esto es como Dios nos ha explicado en su palabra que es su voluntad, pero el ser humano dice, yo no quiero esa verdad, no amo esa verdad, rechazo el amor de Dios, yo quiero mi propia verdad, por eso es que ahorita vivimos, las universidades están llenas, los estudiantes ahora creen que no hay absolutos, no hay una sola verdad, dicen cada cual tiene su verdad y es la realidad de la palabra se cumple, ¿no? Eso va a ser la filosofía del anticristo. No hay Dios, dicen no hay Dios, pero yo soy Dios. Es como contradictorio, ¿no? Siempre va a haber alguien, siempre vamos a adorar a alguien. Si no es el Dios verdadero, será, Romanos nos dice que el ser humano no adora al creador, sino que adora a la criatura, adora a la creación. Y el Señor se va a encargar de eliminar todos estos conceptos, todas estas filosofías que se manifiestan como religiones, como movimientos políticos, se organizan, pero el Señor elimina al principal, esta acción, este misterio de iniquidad será anulado, eliminando al líder que es el anticristo, ¿verdad? Y Satanás también, obviamente. Dice, al que no ama la verdad, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Verdad? Si,
si el creyente va a ser juzgado por su actitud, sus obras de obediencia, imagínense el no creyente, ¿verdad? Uno será juzgado para premiación, algunos van a tener vergüenza de que no ganaron nada porque no obedecieron, no sirvieron a Dios, y otros van a ser juzgados para condenación, en este caso todos los que siguieron la filosofía del anticristo, ¿no? Así, pero vemos en esas poquitas palabras como Pablo dice, el Señor viene y lo va a matar con el poder de su boca y con el resplandor de su venida, ¿no? Ah, hablábamos un poquito de eso, si será como eh, en parte de la guerra, como él prepara una guerra para irse en contra del Señor, si es una bomba, como algo, algo atómico, ¿verdad? Como un resplandor que deshace a la persona, o el Señor obviamente no necesita de nuestras armas humanas, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿no? Como el poder del Señor es algo que arrasa, ¿verdad? Algo poderoso, ¿no? Así que ese es uno de los versículos que está en el Nuevo Testamento de que habla cómo el anticristo va a dejar de existir, ¿no? El Señor mismo, con su presencia, lo va a aniquilar en un instante, ¿no? Y Apocalipsis nos dice que él y el falso profeta serán echados vivos al infierno. Eso ya lo leímos, pero quería a ver si ah, aquí está en Apocalipsis capítulo 19. Al final del capítulo se nos habla de cómo el Señor manda al anticristo y al falso profeta vivos al infierno. Aquí en el versículo 20 dice, y la bestia, que es otro título para el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Verdad? Así que la sentencia les llega a ellos inmediatamente uh, cuando el Señor viene. ¿Verdad? Así que ahí terminamos con ese punto de que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Vamos a ver otro punto que es Israel es convertido, ¿verdad? Israel, sus ojos se abren a, al Mesías, ¿no? Reciben al Mesías, ¿verdad? Y ah, son revividos, son despertados espiritualmente, ¿verdad? Así que vamos a leer Zacarías 12, primero en el Antiguo Testamento. Zacarías 12, 10 al 14 nos habla de ese momento cuando Israel eh, ve al Señor venir, ¿no? Y lo reconozca como el Cristo, ¿no? El Mesías, el Rey, es su libertador, su Salvador, podemos decir, Cristo es el rey, el profeta y el sacerdote, el que ha pagado por ellos, ¿verdad? Miren aquí este versículo, dice, y derramaré ese día, ¿no? Cuando el Señor venga, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, van a recibir al Espíritu del Señor al reconocer al Mesías, ¿no? Es lo que nosotros experimentamos como creyentes, ¿no? Cuando uno recibe al Señor como el único Salvador, como el Cristo, recibimos gracia. Es un regalo que no nos merecemos. Recibimos la adopción a la familia de Dios, ¿verdad? Recibimos el perdón y al recibir la presencia del Espíritu de Jesús en nuestra vida, experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, hay perdón, hay reconciliación con Dios y nuevo corazón. El Señor nos da un nuevo corazón, ¿verdad? Y el proceso de la santificación es una mente renovada, ¿no? Ya no tenemos los mismos pensamientos porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, va haciendo una obra redentora, una obra de este, eh,
no es rehabilitación, sino que restauración. Él nos va recreando, una recreación, ¿verdad? Y eso va a pasar con Israel. Cuando vean al Señor Jesús, van a recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y va a ser un espíritu de gracia, de regalo, de cambio, ¿no? De nueva vida, ¿no? De oración, esa comunión con Dios, que uno no tiene sin el Espíritu de Dios, no podemos orar. Dios no oye a los que no son sus hijos, ¿verdad? Solamente el que recibe esa comunión en el nombre de Jesús, porque Jesús es el camino, dijo él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Tenemos que tener a Jesús para poder entrar a la presencia de Dios, aún dirigirnos a Dios. Él nos reconcilia, Él nos justifica, nos declara inocentes. La obra de Cristo es completa, por eso la fe en Él es la que hace la diferencia entre un creyente, un hijo de Dios. Él nos ha adoptado por su nombre, ¿verdad? Y eso mismo, el mismo evento espiritual le va a pasar a Israel en el momento que vean al Señor Jesús. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿no? En el momento que lo vean, van a ver sus heridas, que fue traspasado. El Señor sus manos fueron horadadas, su costado fue ah, con una lanza, dice que le cortaron, le hicieron una herida en un costado, ¿verdad? Y todo eso van a poder ver, las cicatrices de Jesús, su rostro, ¿verdad? Eh, con las heridas de la corona de espinas, ¿verdad? El rostro desfigurado y hermoso al mismo tiempo porque vamos a ver las cicatrices de su sacrificio, de su amor por nosotros, ¿verdad? Él lo van a reconocer, ¿verdad? Y van a llorar. ¿Cómo? Hay otra porción que dice, ¿dónde recibiste esas heridas? Le van a preguntar. Y el Señor va a decir, en la casa de mis amigos. Es una conversación entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo proféticamente. Cuando uno lo lee en las escrituras, están entretejidos entre historias. Acuérdense que siempre las profecías tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento remoto, ¿verdad? Está algo en relación a los acontecimientos del presente del profeta, ¿no? Venía Babilonia o iban a ir al cautiverio, pero entretejidos están cosas que tienen que ver con el futuro y la venida del Señor a rescatarlos y a restaurarlos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Así que sí, van a llorar, van a reconocer su pecado, ¿verdad? Y el Señor um, los va a restaurar. Dice, en aquel día Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Noten lo preciso del lugar, ¿verdad? Dice, los moradores de Jerusalén, la casa de David, está hablando de Israel, que va a existir hasta el fin, que cuando el Señor venga va a haber un remanente, ¿no? Por mucho que el enemigo quiera destruirlos, todos sus enemigos se confabulan en contra, pero no van a prevalecer. Está profetizado. Dice, ese llanto que van a tener va a ser en Jerusalén. Ahí va a llegar el Señor Jesús. Claro, va a llegar a otros lugares, ¿verdad? Al Monte de los Olivos, va a llegar a un lugar que se llama Bosra, donde van a verle sus ropas ensangrentadas, porque viene a la batalla, ¿no? Ya hablamos de esto en la clase anterior. Viene a, a abrir el terreno, quitar, a limpiar el terreno porque viene su reino, tiene que quitar a sus enemigos, ¿no? Así que Israel está jugando un papel primordial, vital y está relevante, ¿no? En nuestros tiempos y en los tiempos finales, ¿verdad? Y en Jerusalén van a llorar mucho, porque en Jerusalén murió el Señor Jesús, ahí fue crucificado. Tuvieron la oportunidad de recibirlo y no lo hicieron, pero dice, vas a ver un llanto como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará
acuérdense que cuando se habla de la tierra, se habla de Israel. Cuando se habla de, en referencia a las naciones, al mundo gentil, se usa esa palabra, no las naciones o el mundo. Pero cuando se habla de la tierra, es en el original, es una referencia más específica a Israel. Israel se va a lamentar. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Israel, ¿no? Los descendientes del rey David, Judá, ¿no? Todos las tribus de Israel, dice, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí mismo, ¿no? Cada cual va a ser algo individual. Claro, se salva la nación del remanente, pero va a ser una decisión individual, hombres, mujeres de diferentes categorías, ¿no? Está hablando de la categoría de los profetas, la categoría de los sacerdotes, de ese linaje, ¿no? De los que hayan descendido, de la descendencia, ¿verdad? De esas categorías, ¿no? Cada uno va a ir reconociendo al Mesías, ¿no? Todos los otros linajes, dice el versículo 14, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Va a haber un avivamiento. Hay otra palabra cuando, sí, cuando uno quiere que haya en ese sentir, ellos van a despertar a vida por primera vez, hablando espiritualmente, ¿no? Van a ver a su Mesías. Así que el propósito de la venida del Señor es rescatar a Israel, establecer su reino y darle salvación a Israel espiritual, ¿verdad? Ya nosotros como iglesia, el papel se ha cerrado, ¿no? En el momento que el Señor nos lleva, se cierra la puerta, como el arca de Noé, el último que entra, se cierra la puerta, pero ahora le toca a Israel ser parte de esa bendición, ¿no? De los propósitos divinos, ¿no? Se cumple por fin, se acaba la historia de la creación del Señor, de tener un pueblo. El Señor viene por su pueblo juntamente con nosotros, nos une en esa perfecta comunión que vamos a tener durante el milenio con ellos, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito de los detalles de cómo estará todo para ese momento del fin cuando el Señor venga, ¿no? Miren Isaías 4, eh, estamos viendo de Isaías el profeta varios anuncios de ese tiempo, ¿no? Y dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos tú llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Nos habla de la persecución tan severa que va a pasar Israel, que va a haber muy poquitos varones porque han ido a guerra, ha habido persecución, van a ser prácticamente casi eliminados. El Señor dice, si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Pues tiempos terribles, ¿no? La otra porción habla de que solamente un tercio del pueblo de Israel va a sobrevivir. Así que aquí Isaías nos lo presenta de otra manera, de que van a haber tan poquitos varones que 7 mujeres van a decirle a uno, haznos parte de tu familia, o sea, danos tu apellido, ¿no? Para ser parte para quitar, acuérdense que para Israel es un oprobio, ¿no? Por ejemplo, no tener eh, nombre, ¿verdad? Tener una familia, tener hijos, tener una generación, porque el Señor, uno de los mandatos que dio es que debemos de multiplicarnos, ¿no? Es algo que Dios quiere, familia. El enemigo mete la idea, no te procrees, es mejor estar solo. No importa que no tengas hijos, no importa que no te cases, ¿verdad? Y a veces todos vamos cayendo en esas filosofías, ¿no? Que a veces le promovemos a los hijos, a los nietos, mejor estudia, no te cases, y vamos cayendo a esa influencia donde y tenemos una generación que no tiene hijos, que no quiere casarse, que no quiere
que prefiere animalitos, ¿verdad? A hijos, ¿verdad? Esas son las filosofías modernas, pero tanto nos hemos contaminado con esa influencia que perdemos la visión que Dios tiene para la humanidad. La humanidad dice hay que tener menos habitantes, ¿verdad? Las diferentes tipos de gobierno, ¿no? China, por ejemplo, por muchos años solamente un hijo dejaban tener a cada familia, mataban, había y sufrían las niñas porque la gran mayoría querían varones, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que hubo una desestabilidad en la cantidad de la población, porque el hombre nunca puede ingeniarse algo, un plan mejor que el plan de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que Israel sabe eso, entiende que se necesita familia, se necesita hijos, y lo ven como un oprobio, como una vergüenza no tener familia, y le van a pedir a uno, porque no van a haber muchos varones, pero en todo, en medio de tanta muerte y tanta tristeza y vergüenza, el Señor viene al rescate y aquí viene el contraste. Miren el versículo 2. Dice, en aquel tiempo le pusieron por título Futuro Glorioso de Jerusalén. Así le pusieron los traductores, ¿verdad? Porque entienden que lo que se va a hablar está en el futuro, no está para ellos, desde Isaías, en un futuro muy lejano, miles de años después. En aquel tiempo, dice, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahí nos sigue hablando de que no va a ser todo Israel, solo unos cuantos, pero viene el renuevo, ¿no? Como una ramita que es una referencia al Mesías, ¿no? Viene con su hermosura, eh, viene para dar gloria y hermosura a Israel y va a ser grande el fruto de la tierra, ¿no? Y acontecerá que el que quedare en Sión o en Israel y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, apartado, ¿no? Es elegido para un propósito, ¿no? Dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, está hablando del tiempo terrible que les viene, pero va a usar ese tiempo para que Israel reconozca sus pecados de haber rechazado a su Mesías y les va a dar de su espíritu, ¿verdad? Para que sean limpios, porque el único que nos puede limpiar es Jesús, su espíritu, su presencia, ¿no? Limpia nuestros pecados, nos perdona nuestras inmundicias, ¿verdad? Así que es ese proceso, ¿no? Viene el Señor, pero Israel ya ha pasado por esa limpieza a través de las pruebas que ha pasado, ¿verdad? Van a venir a su Mesías, ¿no? Van a recibir el Evangelio durante ese tiempo de persecución y cuando vean al Señor, pues van a conectar todo, ¿no? Tú eras nuestro Mesías, ¿verdad? Dice versículo 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Básicamente habla de el sufrimiento que van a tener en esa persecución, ¿verdad? El Señor Jesús nos explica en el Sermón del Monte nos habla de que cuando dice al que tiene sed y se le de beber, al que esté en la cárcel, al que esté desnudo, en sufrimiento, ¿verdad? Material, ¿verdad? Es una referencia a ese tiempo que el judío va a sufrir y va a ser bienaventurado el que le dé un vaso de agua a uno de ellos o algo de comer o tenga compasión de ellos, y aquí el Señor lo pone en otras palabras, ¿verdad? Que va a cubrirlos,
de alguna manera del sol, ¿verdad? Y va a haber llama en la noche por el frío. ¿Cómo se manifieste eso? Es a través de las personas que tengan compasión de ellos durante esa temporada tan difícil, pero la venida del Señor eh, culminará ese tiempo de dolor y de persecución para ellos, ¿verdad? Pero con la conversión de ellos culmina, ¿no? Con ese reencuentro, el pueblo con su Dios, ¿verdad? Como la pone aquí como hijas, la hija de Sión regresan a su padre, ¿no? Hay una reconciliación. Así que vamos a acabar con un salmo porque así lo estamos haciendo, ¿no? Un salmo que hable también de estos tiempos, de la gran tribulación, o hablen de la segunda venida o del milenio de Jesús. Así que miren aquí el Salmo 2. Ah, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Ahí habla de los gentiles. ¿Por qué las naciones no judías están teniendo estos pensamientos en contra de mi Cristo dice Dios, está hablando el Padre, ¿no? Dice, ¿por qué se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, o sea, contra Dios y su Cristo, ¿verdad? Con su Mesías, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto alboroto entre el mundo, ¿verdad? Para irse contra de Dios y y de su plan de salvación en Cristo. El mundo dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hace poco me compartieron, hubo una reunión del Partido Demócrata y estaba hablando la candidata a presidente y alguien gritó entre la multitud, estaban hablando del aborto y alguien gritó, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Y ella se voltea y le dice, estás en el grupo equivocado. Y se le rieron, todos empezaron a aplaudirle a ella, ¿no? Estás aquí, como diciendo, aquí Jesús no es Señor, tienes que ir al otro partido. Así le dijo, aquí no, aquí, así dicen, rompamos sus ligaduras, aquí Jesús no es Señor, aquí nosotros somos los que mandamos. ¿Verdad? Rompamos, desliguémonos de la influencia de Dios aquí, no queremos a Dios. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Al Señor no le afecta, Él no pierde nada, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo rey, Él está en control. El que pierde es el ser humano, sufrirá las consecuencias en la vida, porque irse en contra del perfecto plan de Dios, de la palabra perfecta de Dios que nos advierte, si haces esto, vas a sufrir esto, si haces el otro, vas a sufrir la otra consecuencia. Eso va a ser una realidad, el que pierde es el humano. El Señor no le afecta. Para él es como, una expresión como cuando uno dice, no me hace ni cosquillas, ¿verdad? Tenemos términos así. Esta es un hebraísmo, le llaman, ¿no? Que muy parecido a a los dichos nuestros, ¿no? Como que no me hizo ni cosquillas, no me afecta que el mundo no me quiera, dice Dios. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿No? Acuérdense que cuando se habla del el furor, la ira, el día de Jehová, se está hablando a ese periodo de los 7 años de castigo que vienen de consecuencias. Se cosecha lo que se siembra, ¿no? El ser humano sembró odio contra Dios. Eso es lo que va a cosechar, ¿verdad? Odio entre los seres humanos, va a haber matanza, va a haber destrucción. Dice, Dios dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el punto, ¿no? En Israel va a haber un rey y yo lo he puesto, dice Dios. El ser humano no lo va a poner, ni el ser humano me lo va a quitar. Yo ya tengo mi rey ahí, en mi santo monte. Ahorita en el monte donde estaba el templo está construida una mezquita musulmana.
pero eso tiene que salir. Y todas estas guerras que se están dando están apuntando a que viene ese momento donde ellos puedan construir el tercer templo, el monte santo de Dios. El Señor dice, ahí yo ya puse mi rey, ¿verdad? Pero el mundo no lo ve así. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero noten el lenguaje mesiánico ahí. Hay un padre, hay un hijo, ¿verdad? El Señor lo engendra a través del Espíritu. Eh, en el uso de esos términos vemos a la Trinidad trabajando, ¿no? En sus diferentes eh, personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este rey va a ser rey de todo. Por eso es que el anticristo es un esfuerzo satánico de imitar lo que Dios ya tiene planeado. El anticristo quiere gobernar en todo el mundo, pero eso es lo que le pertenece a nuestro Señor Jesús. El Padre se los ha entregado a las naciones como herencia y como una posesión hasta los confines del mundo. Dice otra porción que como el agua cubre el mar, la gloria del Señor se va a extender a todo el mundo, ¿verdad? Pero vemos ese conflicto del ser humano, ¿no? Que no quiere a ese rey, ¿verdad? Y le va a hacer batalla, pero el Señor nomás viene y su presencia sopla y acaba con toda esta soberbia, como vimos la semana pasada, con todo el orgullo del hombre, ¿verdad? Lo acaba de un solo, ¿verdad? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, un solo golpe se acaba todo, ¿verdad? Vara de hierro es el gobierno del Señor Jesús, va a ser un gobierno eh, de perfecta armonía con su palabra, ¿verdad? Va a haber lo que él dice se va a hacer, ¿no? Es hablando de la autoridad que él tiene. Nadie se va a poder oponer a lo que él ha establecido en su palabra, ¿verdad? Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, reciban la palabra de Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Reciban a Dios. No sean soberbios, no sean orgullosos, no sean rebeldes, ¿verdad? Y aquí viene, el versículo termina con esta recomendación. ¿Verdad? El Señor dice, escuchen lo que les estoy diciendo en mi palabra, honrad al Hijo, Dios está hablando al Padre, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Me encanta la versión en inglés, en lugar de decir honrad al hijo, dice besad al hijo. Es reconocerlo, amarlo, eh, alabarlo, ¿no? Honrarlo. Por eso en español lo tradujeron honrad, porque un beso es un reconocimiento de amor, respeto, de honra, de admiración, ¿no? Y eso le está diciendo Dios a las naciones, está hablándole a los líderes políticos, a, a, a los gobernantes, a los presidentes. Toda rodilla se va a doblar ante el Señor, dice la palabra. De los que están arriba en los cielos, de los que están abajo en la tierra y los que están debajo de la tierra, vivos y muertos. Unos vamos a resucitar para vida, otros para muerte, pero todos vamos a reconocer que el Señor es que Jesús es el Señor, dice la palabra, que Él es el Rey, que Él es el Cristo. Y aquí viene el consejo para los líderes que se enorgullecen y que piensan que ellos tienen el control de la humanidad y que pueden hacer lo que quieren. No, dice Dios, yo tengo a mi hijo, yo ya puse un rey sobre Sión, sobre Jerusalén, ¿verdad? Escuchen, hay oportunidad todavía de venir al reino de Dios, ¿verdad? Venir al plan perfecto de Dios de salvación, porque el pecado, la muerte, Satanás serán destruidas, ¿verdad? Y han traído destrucción. Primero trajeron mucha destrucción, porque donde hay muerte, donde hay robo, por ejemplo, dice que
Las huellas digitales de Satanás son matar, hurtar y destruir. Donde se ve esas características, sea en cualquier gobierno, matanza, que donde haya robos, ¿verdad? Y destrucción, eso es la huella digital de Satanás. Pero entonces el Señor dice, dejen eso, escuchen, ya viene un gobierno perfecto a través de Cristo Jesús. No batallen contra mí, no batallen contra mi plan, no batallen contra mi hijo. Los que pierden son ustedes, yo no. Eso es lo que está diciendo Dios. A veces el Señor usa un poco de ironía y sarcasmo en las expresiones para que podamos entender, ¿verdad? A veces la gente no entiende eh, de una manera suave, sino que se le tiene que hablar un poco duro para que recapacite, ¿no? Y el Señor ha usado todas las maneras de comunicarse, todos los medios posibles de transmisión de su plan para que el ser humano venga a Él, ¿verdad? Y todavía hay tiempo, eso siempre decimos, ¿no? Mientras estemos aquí, tengamos vida, hay tiempo para cambiar de mente, arrepentirse eso es cambiar de mente, decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo que Dios siempre me ha amado y ha provisto para que yo sea salvo, para que yo esté con Él para siempre, que Dios escogió un pueblo para poder Él venir a relacionarse con nosotros y que Dios triunfa, ¿verdad? Y entiendo esto, que tengo que encajarme, por eso es que se haga la voluntad del Señor. El Señor nos enseñó a orar, que venga el reino, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad. Es parte de el formato de la oración. Siempre pedir que venga el reino del Señor, porque eso nos incentivó a ser el Padre, ¿no? Pidan, recapaciten naciones, pueblos, todos, vengan a, a mi hijo, vengan, denle un beso, denle un abrazo, honrenlo a él, reconózcanlo a él, porque él va a ser rey de reyes y señor de señores, les guste o no, lo quieran o no, lo va a hacer. Eso dice la palabra. Así que nos gozamos porque está cerca la venida del Señor, está cerca la restauración de todas las cosas, está cerca la salvación de Israel. Ya muchos judíos están viniendo al conocimiento de la palabra y muchos más van a venir, pero muchos van a sufrir. Igual el gentil, el que no es judío, muchos vendrán al conocimiento del Señor, pero muchos también van a morir durante esos 7 años. Así que son tiempos épicos, bíblicos, ¿verdad? El que uh, viene a Jesús tiene la vida, dice la palabra. El que rechaza al Hijo ya ha sido condenado porque no recibió el amor de Dios. Eso dice el evangelista Juan, ¿verdad? El apóstol, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el que no viene es porque no quiere reconocer, ¿verdad? Que necesita un Salvador, que necesita un rey, que necesita un intercesor. Así que vamos a orar y si usted quiere reconocer que Jesús es su rey, que Jesús es el Cristo para su vida y que quiere que lo, lo cambie, que lo toque, que le dé de su espíritu, ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración y que lo incluya en la familia para escapar de estas cosas, dice las escrituras, este es el tiempo. Así que ore conmigo, repita esta oración. Amado Padre Celestial, te bendigo, te adoro, te doy gracias, Señor, por tu plan perfecto en tu Hijo amado. Gracias, Señor, por alcanzarme, por tu gracia, un regalo que no me merezco, Señor. Gracias por permitirme vivir hasta poder reconocer esta realidad. Creo en Jesús, lo recibo como mi único Salvador, el Rey de mi vida, el Señor de señores,
el dueño de mi existir. Lléname, Señor. Recíbeme tú como tu hijo, como tu hija. Séllame para ese día de redención, para ese día de rescate, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor por mí. Gracias, Jesús, por tu plan para mi vida. Te amo, perdóname, Señor. Te recibo y te bendigo. Te beso, Señor. Te abrazo, porque tú me has salvado. En tu nombre te doy gracias y oro. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí, si el Señor todavía no viene, el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Adelante con Cristo. Bye, bye. Bien, mis hermanas, déjenme apagar aquí también.